Fin del rescate. El pasado martes, los 12 niños y el entrenador fueron sacados con éxito de la cueva en Tailandia. Aunque lamentablemente perdió la vida un rescatista en la travesía. La operación de rescate era arriesgada, pero de igual manera el ex marine Samankunang aceptó el reto y lamentablemente perdió la vida en la misión. Hoy lo recuerdan como el héroe del rescate. Así comienza Libertad sin Límites. Un gusto saludarte, bienvenido a tu programa Libertad sin Límites. Nosotros felices, como siempre, de reencontrarnos aquí en este espacio. Un abrazo muy especial a todos los amigos que nos acompañan por la radio, la televisión Nuevo Tiempo. ¿Cómo estás, Joel? Una alegría estar una vez más aquí en este programa, Carola, junto a miles de personas que no solamente están viendo este programa por la televisión, sino también por las redes sociales. Un abrazo, cariño para todos ustedes y aquellos que siguen también nuestro programa a través de la radio. A través de la radio, por supuesto. Bueno, la nota de hoy, Joel, se acabó la pesadilla, sí. Seguramente tú también has acompañado, para estas familias de los menores atrapados. Y realmente muchísima gente ha estado acompañando, ¿no es cierto?, lo ocurrido en la cueva en Tailandia, y los 12 niños, su entrenador, como sabemos, quedaron atrapados desde el pasado 23 de junio en aquella gruta. Y bueno, finalmente fueron liberados. Y la noticia llegó el martes pasado, luego de que los rescatistas habían logrado sacar al entrenador y a los últimos 4 niños, ¿no es cierto?, que estaban faltando, que aún quedaban en el interior de la cueva de Tan Luang, al norte del país. Una noticia que realmente mantuvo a la gente tensa por cómo sería el desenlace, ¿no? Y gracias a Dios que llegó el rescate, Carola. ¿Tú ya te imaginaste estar un día en una situación? Como este, imagínate, son niños para comenzar, sí. La desesperación, la angustia y la familia. Y las familias. Imagínate para la mamá, el papá, saber que tu hijo, tú no tienes la posibilidad o tiene la posibilidad de que sea rescatado, pero quién sabe, también nunca más puedas verlo. Y la angustia de cada hora, cada día que pasaba, imagínate estar allí en esa cueva. Y no fueron solamente horas. Esto demandó de un proceso largo, y gracias a Dios, porque existen personas, ¿verdad?, que arriesgan todo. Y gracias a Dios porque la misión se cumplió después de rescatar al profesor y a los 12. Exacto. Y eso realmente nos llenó de alegría. Exacto. Aunque infelizmente alguien tuvo que dar la vida. Exacto. Y vamos a entrar justamente un poquito más en detalle de cómo fue y cuál fue la acción de este rescatista. Como al inicio lo comentábamos, la operación de rescate iba a ser arriesgada, obviamente, se sabía, pues algunos de los buzos describieron las condiciones como las más extremas que jamás habrían enfrentado, y los niños, Joel, no sabían nadar. Ahí tú ya tenías una complicación. Sí, no sabían nadar. ¿Verdad? El rescate, según los medios, se complicó el 6 de julio con la muerte del ex marín Samankunang, que se quedó sin aire al regresar de la operación para entregar los tanques de oxígeno a los niños en la cueva, y que bueno, para poder darles más aire, más oxígeno a los niños, ¿no? Pero tú te imaginas lo que vivió esta persona, ¿no?, en esos momentos del rescate mismo, ¿no? Ahora, primero yo encuentro allí la pasión de este hombre por querer sacar con vida a todos, y eso demandaba un riesgo. Ahora sabes, sacrificar mi aire, mi oxígeno para que otro viva realmente es una acción loable.
Eso es sacar todo el egoísmo, pensar en el otro antes que en mí. Ahora, Carola, yo estaba pensando en cómo un simple paseo, un día de disfrutar, puede convertirse en la mayor pesadilla. Estos muchachos no fueron para entregarse a una gruta, no fueron para estar encerrados en una cueva, fueron para disfrutar la vida, para poder tener un paseo normal. ¿Cuántas veces en la vida nosotros también tenemos días o nos entregamos en la vida allí a cosas que finalmente nosotros soñamos con disfrutar y terminamos atrapados en muchas cosas, en muchas cuevas oscuras en la vida? Y gracias a Dios que finalmente hubo rescate de todos estos, y es por eso que hoy también veremos, sin embargo, tenemos más detalles sobre la noticia, tenemos ¿verdad? Más detalles, un poquito más acerca de este héroe que muchos lo han llamado. Antes ya de pasarte los últimos datos, recordarte, como siempre, que esperamos tus contactos, tus comentarios, tus opiniones a través de nuestras redes sociales, facebook.com/Libertad Sin Límites NT. Como siempre, te invitamos a comunicarte con nosotros y nos sentimos felices cuando tú participas del programa. Bueno, cerrando ya, Samancunan, Joel, de 38 años, allí vemos la imagen, era un ex miembro de la Marina tailandesa que se encontraba trabajando como oficial de seguridad en Suvarnabhumi, este es el aeropuerto internacional de Bangkok. Y al enterarse de que estos niños y el entrenador se encontraban atrapados, este hombre había pedido permiso, imagínate lo que tú rescataste, ¿no? Él lo pensó 2 veces. Él, cuando supo la noticia, pidió permiso para unirse a los que eran sus antiguos compañeros en esta complicada misión de rescate, de acuerdo a los medios locales. Y este ex marín se encontraba trabajando con un colega, ya en el momento del rescate, ¿no? Colocando los tanques de oxígeno, como te comentaba, en uno de los lugares próximos a la cueva, considerada potencial ruta de escape. Sin embargo, los medios relatan, Joel, a 1,5 kilómetros más o menos de la entrada, él queda inconsciente. De un momento a otro, él queda inconsciente y una vez que su misión terminó, dicen los medios, él volvió buceando. Luego del rescate, él retorna buceando, pero en el medio de la vuelta, el compañero que iba con él lo encontró inconsciente en el agua e intentó bombear su corazón. Ahora, imagínate la desesperación de su compañero, ¿no? Intenta bombearle el corazón, pero lamentablemente no logra salvarle la vida. Y según informó el jefe del Comando Naval de Guerra Especial, el rey de Tailandia dio órdenes para que este ex marín Samancunan, reciba ritos funerarios dignos, ¿no? El reconocimiento. Y por su parte, el presidente del aeropuerto de Tailandia, que es donde él trabajaba actualmente, aseguró que la compañía le daría a la familia de este soldado unos $30,000 en reconocimiento a su valentía, ¿no? Solo que la valentía vale mucho más. Vale mucho más, por supuesto. Más las vidas que él salvó valen mucho más incluso. Yo quedé impresionado, Carola. Él no fue convocado, él se entregó, él se ofreció. Exacto. Había un plan de rescate. Eso es lo significativo, exacto. ¿no? Y él dijo, yo voy. Y al decir yo voy, él estaba arriesgando todo. Primero estaba pidiendo permiso en su trabajo para involucrarse en una misión por la cual él no estaba involucrado. Es así. Pero eso se llama amor. Por salvar una persona, no importa si es que pones en riesgo tu vida. Sin embargo, hay tantas historias de rescate linda, esta es una de ellas, y mi reconocimiento a él y a la familia, ¿verdad? A la familia que en este momento aún sigue pasando por ese momento triste de proceso de recuperación, de dolor. Sin embargo, también satisfacción, saber de que, primero, todos vamos a morir, pero hay algunos que eligen morir favoreciendo a otros. Exacto. Y eso realmente es digno. Qué actitud altruista, ¿no? Realmente. Gracias, Carola, por esa noticia. Hoy vamos a ver un rescate mayor que eso, porque sabes que todos un día nos entregamos a una cueva oscura y todos estamos atrapados. Sin embargo, este rescate tiene un proceso más largo y hay un rescatista que también dio la vida. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Y gracias a ti, gracias por estar allí del otro lado viendo este programa.
Gracias de verdad, un grande abrazo, nuestro cariño para ti. Cada semana te traemos alguna noticia, algunas nos conmueven, otras noticias allí nos preocupan. Y esta noticia, la de este marinero o exmarine, gran hombre, altruista, que fue capaz de dar su vida para que niños puedan ser salvados, realmente es loable. Hay muchas historias de rescates, de rescatistas, mas hoy quiero hablar sobre aquel que dio su vida en este rescate. No voy a hablar ya de este personaje, sin embargo voy a hablar de un rescate mayor, de un problema mayor y de un rescatista mayor. No por querer minimizar el heroísmo de este hombre, sin embargo hay alguien que rescató a una cantidad mayor, a una humanidad completa. Sabes que hoy quiero conversar contigo sobre esto, tomando esta noticia, y yo quiero abrir la Biblia, porque yo quiero hoy conversar sobre lo que fue capaz de hacer un rescatista al ver que había un plan para poder rescatar a una humanidad perdida, a un mundo entero perdido. Y el libro de Salmos me ayuda a comprender eso. ¿Por qué el libro de Salmos? ¿Tú sabías que hay muchos de los salmos que son considerados salmos mesiánicos? ¿Qué significa salmo mesiánico? Significa que hace muchos años atrás de que venga el Mesías, es decir, Jesucristo, se describió con exactitud algunas actividades de ese Salvador. El Mesías significa el enviado, el ungido, el Salvador. Ahora, Salmos capítulo 22, 23 y 24 son capítulos extremadamente mesiánicos. Es decir, aquí David recibe por inspiración divina revelación de aquello que Jesús sería para nosotros. Y en el capítulo 22 me habla de Jesús como el mayor rescatista de la humanidad. El capítulo 23 me habla de Jesús como mi buen pastor. Y el capítulo 24 me habla del Rey de Gloria, de ese Jesús que resucitó, de ese Jesús que venció la muerte, de ese Jesús que redimió a la humanidad. Entonces, a veces conocemos de memoria solamente el capítulo 23, pero el salmo mesiánico comienza desde el capítulo 22 y en sí hay muchos salmos que hablan sobre Jesús. Solo que el capítulo 22 es tan interesante porque me habla de las últimas 24 horas de vida de aquel que dio su vida por rescatar a la humanidad. Ya sabes que te estoy hablando de Jesús, del mayor rescatista. Ahora fíjate, ¿tú sabías que en este capítulo detalla, aquí presenta detalles, no solamente de quién sería el rescatista, sino de cómo sería ese rescate? Las últimas 24 horas, esto es como una película, solo que esto fue escrito más o menos 3000 años antes de que esto suceda. Y aquí mira, el versículo 1 del capítulo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién está escribiendo? David. ¿Tú sabes cuándo fueron pronunciadas estas palabras de nuevo? En la cruz. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso está copiando de David? No, David se está adelantando a lo que va a acontecer. Y todo el capítulo habla de cosas realmente asombrosas. Préstame atención. Por ejemplo, en el versículo 12 dice: me han rodeado muchos toros. Mira el símbolo que usa. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rugiente. Está hablando incluso que Satanás y sus demonios estaban involucrados allí para poder ver o para hacer sufrir a Jesús al extremo. Y allí el versículo 16 dice: como perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Perforaron mis manos, perforaron mis pies. Y si tú te lees todo el capítulo, vas a encontrar que aquí habla de que la ropa de Jesús fue echado suerte o fue partida para ser echado en suertes, que Jesús fue traicionado. Y aquí detalla el dolor que Jesús sintió por poder rescatar a la humanidad. Es impresionante el capítulo 22. Mas presta atención a algunos otros detalles. En este capítulo me habla de que, a diferencia de otros héroes en la historia, que por rescatar
dieron su vida, este héroe que es Jesús, no solamente dio su vida de una manera, a ver, ¿cómo lo voy a mencionar aquí? De una manera sencilla, como otro lo hace. Mira, yo te voy a salvar, entonces yo te voy a dar oxígeno para que tú puedas vivir. Yo voy a perder el oxígeno, voy a morir. En el caso de este rescatista, que realmente hizo una labor extraordinaria. Sin embargo, cuando Jesús dio su vida, Él fue llevado a la más extrema humillación y al sufrimiento más extremo que ningún otro ser humano puede sufrir igual que Él. Jesús sufrió en todos los aspectos de la vida, en esas últimas 24 horas. Y quiero que me acompañes a poder revisar cómo Jesús sufrió en el área espiritual, emocional, psicológica y biológica. Todas las áreas. Y aquí podemos seguir aumentando. Solo que voy a resaltar estas cuatro aspectos donde el ser humano se desarrolla. Las 24 últimas horas donde Jesús pagó el rescate fueron las 24 horas de mayor sufrimiento que un ser humano puede soportar. Vamos, por ejemplo, por el área espiritual. Jesús se sintió desamparado por su Padre. Él cargaba el peso del pecado sobre sus hombros y eso provocó una separación de su Padre. Y él dice, Dios mío, o Elí, Elí, lama sabactani. Recuerda la palabra de Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Y allí Salmo 22 dice que Satanás desató todo su odio, incluso demonios estaban allí, no solamente usando a las personas, sino también presentes para poder causar el mayor sufrimiento. Primero, sintió la distancia del Padre. Un sufrimiento espiritual. Ahora vamos al sufrimiento en el área emocional. Nadie todavía ha pasado la tristeza que Jesús pasó. Nosotros podemos tener momentos dolorosos, tristes, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos un hijo, cuando perdemos un padre. Podemos pasar por crisis en la vida. Podemos pasar por dolor, por decepción, por frustración, pero nadie ha pasado lo que Jesús pasó, la tristeza que Jesús pasó. Tanto así que en el libro de Mateo y el libro de Lucas menciona que Jesús allí en el Getsemaní, antes de subir a la cruz, Él sudó gotas de sangre. Hay muchos médicos y especialistas, hombres de ciencia, que intentan dar un nombre a esta situación. Incluso se ha demostrado que existe una enfermedad llamada hematridosis. Los médicos lo llaman así. ¿En qué consiste eso? La hematidrosis es conocida como una respuesta fisiológica a una situación máxima, profunda, extrema, de estrés, de crisis, de dolor, de sufrimiento. Entonces, una persona puede sufrir esto cuando está condenado a una pena de muerte, o cuando sabe que va a morir en una guerra. Recuerda que Lucas era médico y él colocó incluso ahí dentro de su libro que Jesús sudó gotas de sangre, y hoy los médicos dicen que esto es un fenómeno que cuando una persona llega al límite, cuando llega a la intensidad de dolor o de una crisis física, el organismo reacciona de esa manera, llevando toda la sangre a los órganos vitales, al corazón y al cerebro, y luego esto hace que pueda exteriorizarse a través del sudor, y en el sudor los tejidos no soportan,
entonces el ser humano puede sudar sangre. Jesús sudó sangre. El sufrimiento fue intenso. Y todo fue por pagar un rescate. Recuerda que estamos hablando de rescate. Además de eso, tú tienes que añadir que en ese momento de mayor angustia, dolor, agotamiento físico y hasta espiritual que ya vimos, todos lo abandonaron. Allí cuando necesitaba más de alguien, uno de sus discípulos lo traicionó, el otro lo negó y todos los demás huyeron. A esto podemos añadir entonces un problema en el área psicológica o mental. Porque lo que más nos fortalece en los momentos de crisis es que nuestra familia esté a nuestro lado, nuestros amigos estén a nuestro lado. Ahora Jesús, en el momento donde más necesitaba de alguien, todos se fueron. Y eso nos lleva a ver que Jesús sufrió en el área psicológica. Porque no solamente fue abandonado, no solamente fue traicionado o negado, sino que psicológicamente Jesús fue humillado delante de todo el público. Tú sabes qué cosa sucedió. Allí en la cruz, Jesús fue colocado en medio de dos ladrones. La cruz ya era para los mayores criminales. Jesús fue humillado como el mayor criminal. Y Jesús fue a la cruz semidesnudo. Esto es una humillación. Y antes de subir a la cruz, lo escupieron, lo despreciaron, se burlaron, lo escarnecieron. Y si a eso le podemos agregar en el área biológica que Jesús fue azotado. Y tú sabes que los azotes tenían pedazos de plomo y de huesos de animales que rasgaban la piel. Fue colocado una corona de espinas, fue golpeado. Jesús padeció agotamiento y cuando estaba en la cruz colgado, por la posición donde se encontraba, Él sufrió intensos dolores o llamado espasmos, que es una contracción convulsiva involuntaria muscular. Por eso es que allí, en esa posición, probablemente tuvo calambres, desgarramiento, que eso le llevó a una debilidad. Pero finalmente, Él no murió por todo eso, porque Él entregó su vida. Entonces quiero que prestes atención. Nuestro rescate costó la vida de Jesús. Por favor, no me digas que tú no tienes valor, porque no tienes dinero. Tú no puedes andar mirando para el suelo, pensando que porque la pobreza está en tu vida, porque no tienes las oportunidades que los demás tienen, tú no tienes valor, o porque alguien te decepcionó y te dijo que tú no vales la pena. No. Tú vales la sangre de Cristo y tú fuiste rescatado por alguien que realmente te amó y te seguirá amando eternamente. Ahora fíjate, solo que vamos a imaginar cómo es que Jesús nos rescata. El libro de 1 de Corintios 6:20 dice que fuimos rescatados y fuimos comprados con sangre. Es decir, cuando Jesús murió en la cruz, préstame atención, Él nos compró porque tú y yo decidimos vendernos. Nos metimos en una cueva oscura donde estábamos condenados a la muerte. Y allí había alguien tomándonos prisionero y diciéndonos que tú y yo merecíamos la muerte, ese es Satanás. Y Jesús cuando murió en la cruz pagó nuestro rescate, solo que hoy hay personas que no saben que fueron rescatadas y se siguen vendiendo al pecado. Otras personas saben que Jesús pagó su rescate, pero prefieren seguir sirviendo al esclavizador. Y hay otras personas que se acostumbraron a la esclavitud, se acostumbraron a la condenación y dicen, bueno, aquí estamos condenados y vamos a morir. Ahora fíjate, existe un tercer grupo de personas que acepta el rescate. Ahora, ¿cómo somos rescatados por Cristo? Recuerda que en la cruz solamente compró nuestro rescate. Mas ¿cómo somos rescatados? Cuando tú y yo miramos nuestra situación, miramos de que estamos condenados a la muerte, y el rescatista extiende su mano diciendo, ya pagué el precio de tu rescate, quieres ser rescatado. Y cuando tú levantas la mano, eso se llama fe. Cuando el rescatista extiende su mano se llama gracia. Y cuando te agarras del brazo del rescatista se llama fe. Y le dices, yo quiero ser rescatado. En términos teológicos esto se llama justificación. ¿Qué significa justificación? Que tú te estás agarrando de la mano de aquel que te rescató y tú estás siendo libre de la condenación de la muerte. Porque tú estás aceptando a aquel que dio su vida por ti. Eso se llama justificación. Sin embargo, el rescate no termina allí. Cuando estás agarrado del brazo de Jesús,
entonces el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Eso teológicamente se llama santificación, donde Jesús cambia tus hábitos porque